Apreciados alumnos, en la clase de hoy hablaremos de la urticaria y el angioedema. La urticaria es otro tema muy importante, ya que es un problema muy frecuente y que da lugar a numerosas consultas al médico de familia, al pediatra y también en las urgencias. Este videopóster os proporcionará unas claves sobre la clínica y el tratamiento con la que podréis diagnosticar y tratar correctamente a la mayoría de los pacientes con urticaria. Aquí tenéis los contenidos teóricos que necesitaremos para este tema. Comenzamos. Como decía, la urticaria es un problema muy frecuente. Entre el 15 y el 25% de la población presentará algún episodio de urticaria a lo largo de su vida. Así que imaginaros la cantidad de veces que a partir de hoy tendréis que diagnosticar y tratar a pacientes con urticaria. De la urticaria tenemos que recordar tres palabras: mastocito, histamina y Abón. El mastocito es una célula que se encuentra en la dermis y se caracteriza por los receptores que tiene en su superficie y por los gránulos que tiene en su interior. Estos receptores van a ser activados por diferentes estímulos que ahora veremos. La activación de receptores dará lugar a la liberación de diferentes sustancias vasoactivas de estos gránulos, y entre ellas la más importante, la histamina. La histamina actuará sobre los vasos dérmicos provocando vasodilatación y por lo tanto eritema, aumento de la permeabilidad capilar con salida de suero hacia la dermis, edema dérmico y prurito. El eritema, el edema y el prurito son los componentes que definen al Abón, que es la lesión característica de la urticaria. Como resumen podemos decir que la urticaria es una reacción cutánea provocada por la liberación de histamina de los mastocitos y que consiste clínicamente en brotes de lesiones eritematoedematosas llamadas abones, que son pruriginosas y que desaparecen en un plazo inferior a 24 horas. En un brote de urticaria, el paciente nos dice que las lesiones desaparecen en menos de un día, aparecen otras nuevas y vuelven a desaparecer, también en menos de 24 horas. Si la erupción que vemos no pica y las lesiones son permanentes, no desaparecen, no deberíamos considerar como primera opción diagnóstica una urticaria. Aclarado esto, ¿cuáles son los estímulos que van a disparar toda esta cadena? Veamos la etiopatogenia de la urticaria. Como he dicho antes, el mastocito presenta en su superficie numerosos receptores sobre los que pueden actuar diferentes tipos de estímulos que podemos agrupar en inmunológicos y no inmunológicos. Dentro de los inmunológicos, la unión de inmunoglobulina E a determinados alérgenos da lugar a urticarias que podemos considerar alérgicas, es decir, de mecanismo alérgico mediados por IgE. Suelen ser las urticarias asociadas a alimentos, que son más raras de lo que pensamos, urticarias por alergia a medicamentos o a otros productos. La urticaria de origen inmunológico, aunque no alérgico, puede estar también originada por la activación del mastocito mediada por complemento. Y finalmente, la urticaria puede originarse por reacciones inmunológicas de tipo 3 mediadas por inmunocomplejos. Estas son las urticarias que vemos en pacientes con infecciones, enfermedades sistémicas y sobre todo en la urticaria vasculitis. Las urticarias no inmunológicas se relacionan con la actuación de diversas sustancias directamente sobre la superficie del mastocito, sin que medie ningún tipo de reacción inmunológica. Alimentos como las fresas, el marisco o medicamentos opiáceos pueden dar lugar a la degranulación del mastocito sin que el paciente sea alérgico a estas sustancias. Es por eso por lo que llamamos a estas sustancias pseudoalérgenos. Algo similar ocurre con los antiinflamatorios no esteroideos o la misma aspirina. Y este es el mecanismo también de la urticaria por sustancias aditivas o con plantas como la ortiga. Finalmente, estímulos físicos sobre la piel como la presión, la vibración, los cambios térmicos, entre otros, van a dar lugar a un grupo muy típico de urticarias no inmunológicas que son las urticarias físicas. Pero a pesar de todas estas posibles causas de urticaria, la mitad de las urticarias agudas y el 80% de las crónicas son de causa desconocida o idiopáticas. Pasamos de la etiopatogenia de la urticaria a sus manifestaciones clínicas. Ya hemos dicho que la urticaria consiste en brotes de abones pruriginosos de evolución fugaz o transitoria inferior a 24 horas. Los pacientes con urticaria pueden presentar también angioedema.
El angioedema se presenta cuando el edema habitual en la urticaria se localiza a mayor profundidad de la dermis y en tejidos más laxos, como pueden ser los párpados, los labios o los genitales. El angioedema consiste, por tanto, en el edema o hinchazón de estas partes anatómicas. A diferencia de los sabones de la urticaria, el angioedema no suele provocar prurito y tarda algo más en desaparecer que los sabones. Es importante también conocer que un paciente puede desarrollar angioedema sin abones, lo que ocurre en hasta un 10% de los pacientes con angioedema. Además de estas manifestaciones estrictamente cutáneas, los pacientes con urticaria y angioedema pueden presentar síntomas articulares, artralgias, manifestaciones respiratorias, disnea o sibilancias o abdominales, dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea o incluso taquicardia o hipotensión, situaciones que agravan el cuadro clínico del paciente. Desde un punto de vista clínico, existen dos tipos de urticaria, la urticaria aguda y la urticaria crónica. En la urticaria aguda, el paciente presenta episodios de urticaria durante un tiempo inferior a 6 semanas. La urticaria aguda es la forma de urticaria más frecuente, sobre todo en niños y adultos jóvenes. En la mitad de los pacientes con urticaria aguda, la causa es desconocida. En la otra mitad, sí que conseguiremos identificar una causa, y entre estas, el 40% se relacionará con infecciones, el 9% con medicamentos y el 1% con alimentos. En la urticaria crónica, el paciente presenta brotes de urticaria durante más de 6 semanas. Dentro de la urticaria crónica diferenciamos la urticaria crónica espontánea, que son la mayoría, y en la que no vamos a identificar, no vamos a conocer el motivo que desencadena el inicio del brote, aunque sí que es verdad que a veces se asocian a enfermedades sistémicas autoinmunes, sobre todo del tiroides. Por otro lado, la urticaria crónica inducible representa el 30% de todas las urticarias crónicas y son aquellas que se desencadenan por estímulos físicos conocidos como los que describo aquí. Dentro de estas me gustaría mencionar la urticaria colinérgica, porque representa una forma clínica muy típica, consistente en abones muy pequeños, puntiformes, por supuesto que pruriginosos, y que aparecen por cambios bruscos de la temperatura corporal, como por ejemplo después de un ejercicio intenso. Diagnóstico de la urticaria. Con todo lo que llevamos dicho, es fácil deducir que el diagnóstico de la urticaria es fundamentalmente clínico, basado en la presentación de lesiones pruriginosas, edematosas y de evolución transitoria. Tan solo en las urticarias crónicas, aquellas de más de 6 semanas de evolución, nos plantearemos solicitar estudios complementarios que nos den información sobre posibles causas o enfermedades asociadas. Ya si sospechamos de un desencadenante concreto, realizaremos pruebas específicas y entre ellas las pruebas de provocación de las urticarias físicas, como son la prueba del hielo, la prueba de inmersión en agua o la de vibración de la piel, que sí que serán positivas en las urticarias inducibles. La biopsia de un paciente con urticaria solo la necesitaremos si sospechamos de una urticaria vasculitis. Este cuadro de urticaria vasculitis consiste realmente en una vasculitis, aunque con apariencia clínica de urticaria. En cualquier caso, la biopsia de un abón de una urticaria nos mostrará edema dérmico superficial y un infiltrado mixto perivascular de linfocitos, eosinófilos, basófilos y algunos neutrófilos. Y ya en cuanto al diagnóstico diferencial, debemos pensar en otras posibilidades diagnósticas en las siguientes situaciones. En primer lugar, si el paciente nos cuenta que los sabones duran más de 24 horas, deberíamos pensar en la posibilidad de urticaria vasculitis, eritema multiforme, eritema anular centrífugo, picaduras, pemfigoide ampolloso en fase urticariana o incluso una dermatitis herpetiforme. Si es el angioedema el que dura más allá de 48 horas, deberíamos descartar infecciones de partes blandas, trombosis venosa o cuadros más raros como el síndrome de Melkerson-Rosenthal, el linfedema de las extremidades o incluso la insuficiencia cardíaca. Ya si la urticaria se acompaña de fiebre o síntomas sistémicos, deberíamos descartar alguna enfermedad sistémica, principalmente autoinmune.
Tratamiento de la urticaria. Para explicar el tratamiento volveremos a nuestra cascada de la urticaria. Si hemos dicho que el actor principal en la aparición de los sabones es la histamina, el tratamiento fundamental de la urticaria son los antihistamínicos. Los antihistamínicos no solo van a bloquear la unión de la histamina a los receptores celulares, con lo que van a mejorar los síntomas, sino que también colaboran en reducir la degranulación de los mastocitos, es decir, en reducir la liberación de histamina por estas células. Veamos la pauta habitual de tratamiento de la urticaria. Se recomienda comenzar con antihistamínicos H1 no sedantes a dosis habituales, en general una vez al día. En el material de clase os adjunto un listado de los antihistamínicos más usados por el dermatólogo. Si en 2 semanas el paciente continúa con brotes a pesar de estar con estos antihistamínicos, podremos subir la dosis hasta un máximo de 4 veces la dosis habitual. Como el paciente va a necesitar antihistamínicos durante un tiempo, debemos evitar el uso de antihistamínicos sedantes y si los usamos debemos hacerlo por la noche, para que no influyan en el desempeño diario del paciente y de paso le ayuden a descansar mejor. Los antihistamínicos con efecto sedante se asocian a efectos anticolinérgicos, por lo que pueden provocar retención urinaria, estreñimiento y sequedad de mucosas. En un brote agudo también podemos emplear corticoides orales, pero siempre y cuando estemos ante un cuadro grave y durante ciclos cortos de no más de 3 a 5 días. Si el paciente presenta síntomas y signos de compromiso vital asociado a la urticaria o shock anafiláctico, debemos administrar adrenalina por vía subcutánea o intramuscular. Si a pesar del tratamiento antihistamínico a dosis máxima el paciente continúa sin mejorar después de otras 4 semanas, debemos plantear una segunda línea de tratamiento sistémico que puede consistir en las siguientes opciones. En inhibidores de leucotrienos como montelukast. Los leucotrienos son otro tipo de sustancias que libera el mastocito en la urticaria, además de la histamina. También podemos utilizar ciclosporina oral, que es un inmunosupresor, y ya finalmente un tratamiento más reciente, que es omalizumab, un anticuerpo monoclonal específico con actividad anti-IgE y por lo tanto que evita la unión de la IgE a los receptores mastocitarios. Pero no se nos puede olvidar que una parte fundamental del tratamiento del paciente con urticaria consiste en evitar los factores que desencadenan los brotes y sobre todo, y muy importante también, tranquilizarle e informarle de que se trata de un cuadro de evolución habitualmente favorable y que desaparecerá en unos meses o en un año en la mayoría de los pacientes, excepto en un 10% de los pacientes aproximadamente que continuarán con urticaria crónica más allá de 5 años. La clase está prácticamente ya terminada, pero me despido con unas notas sobre el angiodema hereditario, una forma de angiodema que se relaciona con la ausencia del inhibidor de C1 o con la existencia de inhibidor de C1 no funcionante. Os dejo en el vídeo unos comentarios sobre la clínica y el tratamiento de este problema. Y eso es todo sobre la urticaria y el angiodema. Este material es más que suficiente para resolver las preguntas test, los casos clínicos y las colecciones de imágenes que tenéis en la plataforma. Estoy a vuestra disposición para comentar o aclarar cualquier aspecto que necesitéis. Saludos y mucho ánimo.